Bienvenidas y bienvenidos al episodio titulado ¿Cómo sanar cuando he descubierto mi personaje? En este episodio te voy a platicar qué sigue después de que en la biografía humana he descubierto cuál es mi personaje. Muchas veces aquí es donde nos sentimos atoradas, porque ya entendimos nuestra historia, ya entendimos nuestro personaje, pero ahora, ¿cómo le hago para que no domine toda mi vida, sobre todo si ya me di cuenta cuánto me ha afectado? Quédate en este episodio para entender este aspecto tan importante para nuestra transformación. Hola a todos y todas, gracias por estar aquí, por escucharme. Hoy les traigo un tema muy importante y que va a marcar una nueva secuencia de episodios. Hoy voy a hablar de cómo sanar el personaje y quizá me estoy yendo como al final de lo que va a venir, pero me parece importante que partamos desde este lugar o incluso para las personas que me van a escuchar en el futuro, o sea que van a llegar primero a los episodios de los personajes, pero lo que les quiero platicar es eso. A partir de aquí, o sea, después de este episodio, voy a hacer algunos episodios más cortos de los personajes principales con los que se trabaja en la biografía humana, o sea, los que Laura Guzmán propone a lo largo de toda la experiencia que ella ha tenido, sumada a toda la experiencia que yo he tenido con mis pacientes, porque pues obviamente este proceso no está en un libro todo, ¿no? O sea, muchas veces tienes que usar bastante la intuición, los casos que ya has visto, el entendimiento general, ¿no? De cómo nuestro subconsciente reacciona muchas veces ante eventos pues muy traumáticos de nuestra vida. Entonces, voy a ir fusionando todo lo que he aprendido y poniéndoselos por personajes, ¿no? Nada va a ser como de algún paciente mío en específico, estoy tratando de construir un cúmulo, ¿no? Porque no tengo solo un paciente con un personaje, ¿no? O sea, hay personajes que 10 pacientes pueden tener uno similar, pero acuérdense que cada personaje, o sea, es más como poderle poner una imagen a eso que hemos hecho para sobrevivir y que se ha vuelto un mecanismo de defensa y que es muy reactivo, ¿no? Eso es como más amplio que solo decir el personaje. Entonces, vamos a ir a partir de ahí, por ejemplo, voy a hablar del personaje de la guerrera, la mujer de hielo, la mujer escindida, militar, escenarios de otros tipos, ¿va? Entonces, para que estén pendientes de lo que viene y todos los personajes, entender un poquito esto nos trae mucha luz, o sea, no tenemos que solo entender el nuestro, ¿no? Sino que a veces ver otro tipo de automáticos nos va dando muchísima luz a nuestra forma de reaccionar ante la vida, porque al final muchas veces tenemos un poquito de todos los personajes, pero obviamente en la biografía humana pues tenemos que poner el más atinado para que haga más clic y podamos cambiar. Entonces, partiendo de esta introducción, hoy nos vamos a enfocar, ok, ya que hice mi biografía humana o ya que fui entendiendo más sobre mi automático, primero mi escenario, después mi automático, mi personaje, ¿qué viene? ¿No? Y es aquí donde muchas pacientes enloquecen, ¿no? E incluso yo misma, porque aquí viene un trabajo de día a día intentar hacer consciente el personaje y muchas veces pues es tan automático que te domina y terminas saliendo sin que te des cuenta y ya después registras lo que pasó, ¿no? Y otras veces ya, ¿no? Lo vas dominando más y te adelantas, pero es un camino de por vida, recorrer de por vida. Entonces, hoy les voy a hablar como en una cuestión más práctica y no como puntos o tips o así, sino en una forma en la que ustedes puedan ir conectando con esta parte de entendimiento y así empezar a transformar la forma en que se vinculan con los demás, en que reaccionan con sus hijos, en que reaccionan con sus parejas, etcétera, ¿va? Entonces, vamos a empezar. Primero que nada hay que recordar que el personaje fue un refugio ante un escenario infantil. Eso quiere decir que el personaje es sumamente infantil, o sea, es reactivo, está a la defensiva, nos sale así como en el primer brote reptiliano de nuestro cerebro a modo defensa, o sea, lo traemos dominando nuestra vida porque siempre está pensando que nos salva del peligro, ¿va? ¿Y de qué peligro cree que nos salva? Del peligro que pasó en nuestro escenario de infancia. O sea, es como al crecer, como les decía en el capítulo anterior, pensáramos que todo es mi escenario de infancia, todos son mis padres, todo es cómo reaccionaba mi madre, todo el mundo me va a estar juzgando como lo hacían ellos. O sea, es como si el subconsciente no pudiera evolucionar. Entonces,
este automático siempre está intentando protegernos de las cosas. Incluso vamos a ir notando cómo cuando más se activa y que se va a hacer un punto después, pues obviamente es con detonantes importantes, ¿no? Entonces, el escenario de infancia ya no está presente, pero el personaje sigue pensando que sí. Entonces, el primer punto para poder detectarlo e irlo sanando es que podamos reconocer que era de un lugar infantil y que hoy yo ya no soy un infante. O sea, poder hacerme la pregunta que yo les digo muchísimo en los procesos terapéuticos, que es, ¿cómo lo haría mi yo adulto? Porque en verdad ahí cuando te haces esa pregunta, te empiezas a dar cuenta cómo has reaccionado como niño toda tu vida, ¿no? Entonces, ante un conflicto con tu pareja, con tus hijos, con el jefe, estás reaccionando como un niño. Entonces, cuando te haces esta pregunta, es como darle un salto cuántico a esas reacciones y poder actuar como lo haría un adulto. Otros aspectos muy importantes van a tener con la capacidad de registro que tenemos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Les voy a decir algunos puntos que tenemos que registrar. El primer punto a registrar es cuánto daño le está haciendo mi personaje a las personas que le rodean, o sea, cómo les impacta este automático a los demás. Sobre todo lo vamos a ver con nuestra pareja y con nuestros hijos. Hay casos, o sea, hay personajes que pues, no tienen hijos, ¿no? Y lo viven más en su trabajo, con sus propios padres, pero ya los que me escuchan y tienen hijos van a notar que ahí es donde más nos brota, yo creo que más con la pareja todavía. Entonces, si yo empiezo a registrar que, por ejemplo, mi dragona quema muchísimo a mi pareja, ¿no? Porque le lanzo una mirada y de pronto pues ya lo hice sentir horrible, puedo empezar a darme cuenta, oye, todas estas cosas que hace mi dragona lastiman muchísimo a mi pareja, lastiman muchísimo a mis hijos. Por ejemplo, a mi mujer hielo, ¿no? Empiezo a registrar cuánto daño le hace a los demás que yo no sea capaz de tocarlos, de sentirlos, de poner el cuerpo. Por ejemplo, mi militar, ¿no? Me voy dando cuenta cómo todas esas reglas rígidas que yo creí que me daban control y me daban paz y funcionaban, empiezan a afectar muchísimo a los demás. Mis hijos ya están súper ansiosos, no me confían nada, sienten que no pueden equivocarse porque yo ya me enojé y ya puse más reglas. Entonces, el empezar a registrar el impacto trae muchísima conciencia y ayuda mucho a que empecemos a actuar diferente. El segundo aspecto a registrar y que es súper importante y muy difícil es detectar cuáles son los beneficios que me ha dado el personaje a lo largo de todos los años. Acuérdense que el personaje empieza a existir en la adolescencia en algunos casos, un poquito más hacia la juventud. Entonces, desde ese momento hasta mi actualidad, me voy a ir dando cuenta que el personaje no solo me ha traído problemas, me ha dado beneficios, porque al ser un lugar de refugio ante el escenario de infancia, puede que me haya traído cosas positivas. Por ejemplo, una guerrera. Obviamente en su trabajo, pues puede que le va bien, ¿no? Porque es súper movida, porque todo el mundo la respeta, o sea, tiene una jerarquía importante, todos le tienen miedo. Entonces, un beneficio es que nadie se mete con ella, nadie le hace problema y pues ahí vamos por la vida, ¿no? Una mujer de hielo, probablemente, pues nadie me ha lastimado como yo pensaría que me lastiman, porque he protegido muchísimo mi emocionalidad, no me vinculo tan a fondo con nadie, entonces voy por la vida sintiendo que todo ha sido perfecto. Dos ejemplos pequeños, ¿no? Pero en todos los casos, el personaje nos trae beneficios. Muchas veces estos beneficios, va a sonar un poco complejo de lo que voy a decir, son esas protecciones de lo que más sufrimos en el escenario de infancia. Entonces, si yo sufrí abuso emocional, pues mi mujer de hielo se va a estar protegiendo de eso, ¿no? Si yo sufrí muchas guerras entre papás, pues mi guerrera va a estar siempre en conflicto, pero a la vez intentando que no haya conflicto, porque aquí ella manda, ¿no? O sea, sé que es un poco complejo de entender, cada caso es distinto, pero por lo general estamos luchando contra lo que nos pasó. Así que cuando detecto los beneficios, también es un punto muy importante de cambio, porque si obviamente si solo hubiera perjuicios de nuestros automáticos, como empieza a pasar al convertirnos en madre o padres, necesitaríamos cambiarlo urgentemente y quizá sería un poquito más fácil, pero los beneficios nos atan bastante a los personajes
y no nos damos cuenta de ello. O sea, incluso, por ejemplo, un personaje víctima que se enferma mucho, depresivo, pareciera que no tiene ningún beneficio, pero ya que lo detectamos, sí, esas violencias invisibles de no hacerme responsable de nada, de yo estar acá mientras el mundo hace todo lo que me debería tocar hacer, son beneficios. Así que eso quizás se les hace un poco más difícil de detectar, pero yendo, tratando de tener mucha conciencia, lo pueden lograr. El tercer aspecto a registrar es cuáles son los factores que más detonan a mi personaje, ¿no? Por ejemplo, con los dragones lo llaman mucho sacar los focos de fuego, o sea, todo eso que sé que me va a hacer estallar, ¿no? Y me va a hacer echar fuego, o todo eso que sé que si soy un fueguito en una cueva, encerrado y no salgo súper introvertido, que sé que me va a hacer que me encierre más, ¿no? Todo eso que me va a congelar más, todo eso que me va a poner muchísimo más militar, todo eso que me va a poner más loba y me va a hacer estrategias tácticas para alejarme de las personas o para lastimarlas. Dependiendo del personaje que sea, va a haber muchos factores que lo detonen, ¿no? Entonces, yo tengo que empezar como adulta a registrar cuáles son esas cosas que vuelven loco a mi personaje y lo hacen estallar y empezar a eliminarlas. Por ejemplo, ¿no? Yo les voy a hablar un poquito de mí. Mi personaje es dragona, entonces muchas veces en la noche la rutina me sobrepasa y empiezan a pasar las horas y no se duermen y veo el reloj y empiezo a sentir como el fuego quiere salir de mí y hay veces que no lo puedo controlar y ya empiezo a echar el fuego, ¿no? ¿Y por qué nunca me hacen caso? Y no es posible y, y no puedo parar, ¿no? O sea, se te mete y ya no puedes parar. Entonces, como en ese momento es más difícil parar ya el foco de fuego, lo que yo estoy trabajando es poner un poco más de orden en mi vida, o sea, poder decir, no voy a dar 20 minutos a la rutina, si ya sé que mis hijos se tardan años, entonces voy a dar una hora. Entonces vamos a ir poco a poco, nos vamos a meter antes, vamos, vamos. Entonces eso, por ejemplo, ayuda a sacar ese foco de fuego. Cada quien tiene que ir registrando cuáles son los de cada uno para que así actúes como un adulto, cambies un poquito la dinámica y prevengas esas explosiones o reacciones de tu personaje. Y el último aspecto súper importante y creo que es el más mágico de la biografía humana. Y antes de decírselo, quiero decirles, no nos dudé mucho en ponerle cómo sanar a este episodio porque hacía varios años como que tenía un conflicto con la palabra sanar. De pronto me sonaba como con mucha expectativa, ¿no? Como si quisiéramos borrar, eliminar y ser perfectos, pero últimamente me estoy reconciliando con esa palabra porque creo que sanar implica que hay una herida, ¿no? O sea, algo está lastimado, pero lo estamos curando y la cicatriz va a quedar y probablemente, ustedes lo saben, ¿no? Si me quemo me va a volver a doler la cicatriz, si me vuelvo a lastimar se va a abrir peor, entonces reconocer que ahí está la herida sería como reconocer que ahí está el escenario de infancia, que ahí está el personaje que probablemente será de por vida, pero que tengo el poder como adulto que ama, que puede amar, que puede desplegarse de cambiar las cosas, de sanarlas. Entonces, ¿cuál es el último punto? En la biografía humana, un aspecto esencial es reencontrarnos con nuestro ser esencial, valga la redundancia, porque nuestro ser esencial es aquello que veníamos a desplegar al mundo. Todos, todos como niños traemos algo así como intacto, como una lucecita bellísima de lo que amamos hacer y además somos buenos y no podemos parar de hacer en todo el día y desde chiquito se va notando, ¿no? Entonces, cuando voy ayudando a mis pacientes a detectar cuál era ese ser esencial que muy probablemente se perdió por el camino terriblemente, ahí viene un punto de, wow, sí, yo amaba esto, yo amaba el arte, yo amaba pintar, yo amaba ser maestra, yo amaba cuidar perros, pero me dijeron que no, que yo iba a sufrir horrible de curarlos y no lo hice. Lo que sea que veníamos a desplegar es como el opuesto del personaje, porque el personaje se ha estado protegiendo de algo que ya no existe y que ya no podemos cambiar y que ya no podemos seguir esperando ser amados, ser vistos, ser protegidos por mamá, porque ya no pasó, no pudo pasar o pasó como fue, ¿no? O sea, nos amó mamá como pudo amarnos y papá igual, ¿no? Entonces, ya que nos reencontramos con esta parte y le vamos dando más lugar al ser esencial, el automático se va dando cuenta, el personaje, acuérdate que siempre digo automático, el personaje es lo mismo, de que él no domina nuestra vida. Entonces es como si, esta analogía la digo mucho, como si él
personaje hubiera ido manejando todos estos años y nuestro ser esencial ahí en el copiloto sin poder ni hablar. Y con la biografía lo que hacemos es cambiarlos de lugar y ahora quien maneja es mi ser esencial y ahí va el automático porque siempre me va a acompañar, pero soy capaz yo de decirle sí, ahorita no, ¿no? Entonces ahí eliminamos muchísimo su potencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a otro de mis ejemplos. Yo que soy un dragón, ¿no? A mí hay lugares que me ponen súper dragona y que me dan muchísima energía, y no digo que no me guste, ¿no? O sea, por ejemplo, el gimnasio, las pesas, y ya lo hago de forma consciente. A mí me saca un fuego el ejercicio súper intenso, pero muchas veces he dejado un poco el ser esencial, que yo también disfruto muchísimo la naturaleza, estar descalza en el pasto. O sea, a mí esas cosas me traen una paz que no sé cómo explicarles. Entonces, trato de acercarme más a esos lugares de naturaleza que sé que a mi ser esencial desde niña la han calmado y no quiere decir que ya no voy a hacer las otras cosas, pero ya las hago desde un lugar muy diferente. Este es un ejemplo pequeñito, pero que cuando empiezas a detectar varios aspectos de tu ser esencial y los empiezas como a poner en práctica, te empiezas a conectar mucho más contigo y te vas dando cuenta de que estás a salvo hoy y de que no necesitas seguirte refugiando en automáticos porque hoy ya no estás en peligro. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Atentos a los que vienen porque voy a empezar a hablar más particularmente de todos los personajes que a lo largo de la experiencia clínica y de los estudios con Laura Goodman he ido detectando. Les mando un abrazo.